¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento, comentario de varios temas. Como cada mitad de la semana nos encontramos aquí en este espacio, hoy miércoles 11 de marzo del 2026. Bueno, hoy quería referirme a una cuestión tan básica, ¿sí? Como, digamos, paupérrima de parte de hordas que usufructúan cualquier fecha para manifestar su interés, ¿no? De demostrar, ¿sí? De que el pensamiento de ellos, digamos, los modos de ellos para solucionar las cosas son los indicados, y no es así. No es así porque el partidismo, eso es lo que yo creo, no va a ser más que alimentar ese odio, ese resentimiento. Bueno, ustedes saben que el día domingo fue el Día Internacional de la Mujer, fecha sí que se conmemora sí por aquel episodio trágico ocurrido en Estados Unidos con 100 mujeres trabajando en una fábrica y esa fábrica se incendia. Bueno, a partir de ahí, de ese hecho trágico, ¿sí? Que marcó un hito en la historia, obviamente mundial, bueno, se empiezan a discutir, digamos, formas. Estamos hablando de 1900, o sea que eso no hace falta que lo aclare en términos de época, de cómo era antes los sistemas laborales. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, el Día Internacional de la Mujer como fecha de conmemoración, te decía, perdón, se conmemora por ese hecho, donde más de 100 mujeres mueren en una fábrica, estaban trabajando, y bueno, y a partir de eso se empiezan a discutir, bueno, la idea de la modernización laboral, si se quiere decir así. Estamos hablando, por supuesto, de 1900. Pero siempre la Argentina, ¿vieron ese dicho, sí? De que siempre tiene que dar la nota. Por esa fecha, que fue primero los sábados, y después, ¿dónde se ha visto que no, digamos, que haya una manifestación 2 días después? Bueno, ese es un detalle menor, si quieren que se los regale, aunque no. No hay que dejar pasar nada en este país, porque por organizaciones demagógicas como esta, el país está como está. Bueno, el lunes no hubo clase por este motivo, que la verdad yo me pregunto, ¿y por qué no hubo clase? ¿Qué tiene que ver? Está bien, a ver, y quiero ser cuidadoso, ¿no? Porque sé que es un tema fuerte, de cómo hoy se entiende, ¿sí? El tema de derechos, porque participaron organizaciones feministas, que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que focalizar con un amplio margen las cosas para no caer, como te decía recién, en el partidismo. Pero a mí la primera pregunta que me salió, porque no hubo clases, hubo hasta incluso manifestaciones pidiendo la libertad de Cristina. La verdad, señores, ¿qué tiene que ver una conmemoración, ¿sí? De la historia, como esta tragedia, a relucir trapitos partidarios? ¿Qué tiene que ver que Cristina esté presa? ¿Qué tiene que ver que no haya clase? Porque en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires no hubo clase. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué siempre estas hordas, sí, que son organizaciones que responden a un interés, se agarran de lo que sea con tal de parar, desestabilizar? Porque al parar el país, como lo intentan hacer, es, digamos, como una pizca de desestabilización, o sea, de alterar el clima, que es lo que siempre buscaron. Por eso, cuando en Argentina no se erradique esta estupidez, que yo creo que la cultura misma sí nos trajo a estas demagogias, a estas ridiculeces, así que yo diría, bueno, maestro, buscate, qué sé yo, buscate un argumento más, no sé, pero no jodas la vida del país. No hace falta, no hace falta parar actividad para que vos manifiestes la libertad de Cristina, pare las clases, por una fecha primero histórica. Después yo me gustaría preguntarles a estos, ¿sí? Que se manifestaron, que pararon las clases, que me hablen de esa fecha, que en concreto me hablen, ¿sí? De esa tragedia con lujo de detalle, como el que les conté yo recién. Cómo ocurrió y a partir de cuándo empezó la discusión de la modernización. Porque es verdad, la gente era esclava en una época.
O sea, hasta que la civilización empieza a dar los dotes de derechos, de declarar derechos que los tenemos con el mero hecho de nacer. Pero parar las clases por esto, muchachos, la verdad no lo entiendo. Es lo primero que se me ocurrió y por eso quería hablarlo, ¿no? Porque si este país está como está es por estas cosas, por estas ridiculeces que no se dejan detrás. El partidismo, ¿sí? El fanatismo, ¿sí? Que son incluso, en definitiva, antros que no resuelven nada. ¿Mm? Porque si vos me decís, sí, bueno, algo se resolvió, no, no se resolvió nada. Porque estas manifestantes feministas no hablan de los femicidios que ocurren, póngale, en gente común, ¿sí? Sino hablan de lo que le pasa en el círculo de ellos. Entonces, es más partidismo que eso, escúchame, ¿no? Entonces, me parece a mí que es hora de que empecemos a darle de baja a estas cosas, ¿no? Porque yo no veo, digamos, dejar sin educación a los chicos por levantar un cartel usufructuando una fecha, digamos, que para mí, y te vuelvo a repetir, me consta, ¿sí? De que no supieran de qué se trata esa fecha. Porque así son todos. O sea, es fecha tal, fecha esto, fecha el otro, bueno, vamos a levantar la bandera. ¿Y por qué la levanto? Y no sé. Entonces, mientras no nos saquemos ese vericueto, ¿sí? Del colectivismo argentino, en el mejor sentido de la palabra, ustedes saben que yo los colectivos no acumulo con ellos, ¿no? Porque son, digamos, un líder que piensa por todos y una manada que levanta un trapito creyendo que defiende no sé qué, la verdad. Por eso, esto no hace más que desestabilizar, alterar el ánimo, porque hay maneras de recordar fechas. Hay maneras de recordar toda fecha patria que quieras, acontecimiento que generó repercusión, hay miles de formas, o sea, contando la historia, cómo fue, no mintiendo. Porque esta fecha del Día Internacional de la Mujer no tiene nada que ver con los femicidios. ¿Dónde sacaron esa estupidez, señores? ¿Dónde sacaron esa estupidez? ¿Qué tiene que ver los femicidios, Cristina? ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Porque aprovecharon para, digamos, parar las clases, que fue lo peor para mí, que paren las clases, y después de 2 días, porque el Día Internacional de la Mujer fue, no, perdón, estoy diciendo bien, el Día Internacional de la Mujer fue el domingo, ¿y qué haces? ¿Parás todo el día siguiente? O sea, ya que se colgaron de esa fecha, ¿por qué no lo hicieron el mismo domingo, la misma fecha, toda la pancarta? Se juntaban organizaciones, qué sé yo, sindicato de estudiantes, qué sé yo, qué corno, no sé. El domingo era. ¿Qué necesidad había de parar la actividad al día siguiente? Son mentalidades, gente. Son mentalidades que son, digamos, su fruto para desestabilizar. Porque yo la verdad con esto veo ganas de desestabilizar, ganas de joderle la vida a otros. Y esto son estas organizaciones, joderle la vida al que quiere estudiar, el que quiere trabajar, ¿sí? Y muchos tal vez comprando el verso de que ellos defienden el género femenino, qué sé yo. Que primero la fecha nada que ver, si ustedes se ponen a ver la historia, nada que ver. La conmemoración, digamos, con el hecho que ocurrió en ese momento, nada que ver con las pancartas que se agregaron, todo, digamos, bandera desestabilizadora, para joder como siempre lo hacen. Entonces, está bien que no logra nada porque las hordas, más allá, ¿sí? De que, bueno, no quiero salirme del tema y con esto voy redondeando, buscan a como sea desestabilizar, a generar climas, digamos, expectantes al mal, al que haya un clima así rancio, ¿sí? Y eso por supuesto a ellos les sirve, porque para las organizaciones, parar la educación es digamos, un hito principal. Parar la educación y someter a gente, ¿sí? Que le para la educación, que les paran la educación, a que levanten banderas partidarias. Y vuelvo a repetir lo que decía antes. La fecha del Día Internacional de la Mujer no tuvo nada que ver con los femicidios.
No tiene nada que ver que la delincuente mayor Cristina Kirchner esté presa. Por eso, déjense de joder con las demagogias, señores. Hasta aquí el segmento comentario de varios temas. Que tengan una muy buena semana en lo que resta. Los esperaré, Dios mediante, si quieren ustedes, por supuesto. Me encantaría sus links, sus visitas, que es importante. Y bueno, y si quieren, los esperaré aquí el próximo miércoles para compartir otro segmento comentario de varios temas.